Bueno, muy bien. Vamos a arrancar. Acá estamos. Bueno, primero armé una especie de introducción sobre un poco de anatomía o fisiología normal del aparato respiratorio como repaso, que lo vamos a pasar medio rapidito, pero bueno, para hablar un cachitito de cómo está formado el aparato respiratorio y hablar algunas cositas de tejido que es así, son importantes que tengamos. Bien. Bueno, sistema respiratorio. ¿Cómo está formado? Funciones. Ahí tenemos anatomía de costado. Porción conductora del aire desde las cavidades nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos, hasta los bronquios más chiquitos. Porción respiratoria donde se hace el intercambio gaseoso, bronquiolos respiratorios, conductos alveolares, sacos alveolares, alvéolos, porción de intercambio gaseoso. Muy básico, pero más de uno debe estar medio perdido todavía o no repasó nada. Así que bueno, porción conductora no realiza intercambio gaseoso. Porción respiratoria, la parte final, donde sí se va a realizar el intercambio gaseoso. Funciones del aparato respiratorio, además del intercambio gaseoso, filtrar, humedecer, calentar el aire a partir desde la cavidad nasal, que vamos a empezar a filtrar el aire, a humedecerlo, a calentarlo para que llegue en las condiciones óptimas hacia los pulmones, participar de la fonación y de la olfacción que hay escrito. Uy, no sé si quedó más o menos escrito eso. Bueno, em, función olfatoria, vamos a decirle. Bien. Tipo de tejido, esto sí hay que saberlo, es la parte un poco más importante aquí que mezcla entre la parte de histología y la parte de fisiopatología después que sí tenemos que saber. ¿Cómo está formada la mucosa respiratoria? ¿Qué tipo de células tiene? Epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado con células caliciformes. Todo ese nombre largo es cómo está formado el epitelio respiratorio. Tienen que aprenderse eso. Las células caliciformes son las células que producen moco, que secretan moco, ¿eh? Que van a tener su función para adherir partículas extrañas y luego expulsarlas. Los cilios que van a movilizar el moco y las partículas atrapadas ahí del exterior. Mecanismo de defensa fundamental. Los cilios, los pequeños peritos que van a tener para intentar filtrar, atrapar partículas, movilizarlas hacia arriba, hacia la zona de la garganta, de la tráquea, donde comienza el reflejo de la tos para poder ser expulsados con ese mecanismo de la tos. Bien. Tráquea y bronquios. Ahí aparece el cartílago hialino, que ya lo estudiamos, va a seguir apareciendo. ¿eh? ¿Se acuerdan cómo estaba formado el cartílago hialino? ¿Qué características tenía? Era el que estaba más presente en todo el cuerpo, de las variedades de cartílago era el más común de todos. Estaba presente en todas las superficies articulares también. Acá en este caso va a estar formando tráquea y bronquios, como dice ahí, para mantener la vía aérea abierta en la parte eh, conductora, ¿no? Del aparato respiratorio, justamente para evitar las presiones y que se contraiga y mantener esa vía respiratoria abierta. A medida que los bronquios se van ramificando, van disminuyendo de tamaño,
el cartílago va a ir desapareciendo y va a empezar a aparecer, como dice ahí, músculo liso. ¿Eh? El músculo liso va a ayudar a mantener ese cierto tono muscular que expanda y que relaje para mantener la vía aérea abierta y permeable. Esperen que hacemos entrar alguno más. Ahí estamos. Bien. Bueno. Así que bueno, tejido, tienen que saber el nombre de las células del aparato respiratorio, dónde tenemos cartílago, dónde comienza la parte muscular, que después eso cuando empecemos con las patologías, vamos a ver qué función cumple cada partecita de esas. Pulmón y árbol bronquial, seguimos hacia abajo, después de los grandes bronquios y de la tráquea, pasamos a bronquiolos y alvéolos. La unidad funcional respiratoria, así se llama, son los alvéolos, porque es el sitio principal del intercambio gaseoso. ¿Eh? También en los bronquiolos chiquitos, en los bronquiolos respiratorios, también se hace intercambio gaseoso, pero el sitio fundamental donde más se realiza es en los alvéolos. ¿Qué células tienen los alvéolos? Neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2. Los neumocitos tipo 1 son la gran mayoría, es donde se va a realizar el intercambio gaseoso. ¿Eh? Los neumocitos tipo 2, función principal, producen el líquido surfactante. ¿Qué es el líquido surfactante? ¿Alguno sabe? ¿Es el líquido que evita que se colapsen los alvéolos, profe? Es el líquido que evita que colapsen los alvéolos, sí. Es una mezcla de fosfolípidos y proteínas que producen estas células, estos neumocitos tipo 2, y le da cierta tensión, evitando que colapse el alvéolo. ¿Eh? Disminuye la tensión superficial del alvéolo, facilita la expansión durante la inspiración. ¿Eh? Todas esas cosas que cuando por alguna patología tenemos ausencia de este líquido o lesión de los neumocitos tipo 2 y no se produce, el alvéolo corre el riesgo de colapsarse y no cumplir su función de intercambio gaseoso, con los consecuentes síntomas y signos respiratorios que va a llevar eso. ¿No? ¿Qué patología principal es la que se da cuando falta el surfactante y el alvéolo se colapsa? Es la atelectasia, así se llama. ¿La escucharon hablar? ¿Cómo, profe? No escuché, disculpe. Atelectasia. Por ahí si alguno hizo alguna práctica ya en respiratorio o algo, o ha visto alguna cosita, eh, es común también en los niños pequeños, en los neonatos o hasta en los prematuros, porque todavía no se desarrolló bien esta parte del pulmón, estos neumocitos tipo 2 todavía no se libera tanto surfactante, entonces los prematuros, los bebés prematuros, eh, pueden sufrir eh, de alguna de estas situaciones de colapso de alvéolos, de formar pequeñas atelectasias. O sea que técnicamente el colapso se llama así, atelectasia, profe. Sí, es una de las patologías, sí. La atelectasia se puede dar en adultos también y no por falta de líquido surfactante, también por una obstrucción de un bronquio, de un bronquiolo, y ese alvéolo queda colapsado sin recibir oxígeno. Eso es una atelectasia. Queda como una parte del pulmón que queda reducida, comprimida y que no cumple su función.
Eso en las radiografías se ve de una manera característica. Después para otras patologías más adelante, sí puse algunas imágenes ahí de radiografía como para ilustrar un poco más y que se den cuenta ahí como qué es lo que pasa o cómo se puede ver algunos de estos signos en las patologías estas más comunes. Bien, barrera hematoaérea o barrera alveolo-capilar también así la van a encontrar. ¿Qué es esta barrera alveolo-capilar o hematoaérea? La barrera entre los capilares sanguíneos y el alvéolo, en la cual se realiza el intercambio gaseoso con la sangre, con el oxígeno y el dióxido de carbono entre alvéolo y vaso sanguíneo. ¿Entre qué células del alvéolo se produce el intercambio gaseoso? Dijimos recién. Neumocito tipo 1. Neumocitos tipo 1. Los tipo 1 son los que hacen el intercambio gaseoso. Así que la barrera hematoaérea, hematoalveolar, se va a dar entre neumocitos tipo 1 y el capilar sanguíneo. ¿Eh? Los tipo 2 son otras células que van a estar ahí, pero solamente tienen función de formar el líquido surfactante, no realizan intercambio gaseoso. Bien. ¿Cómo está formada esta barrera? Como les dije recién, neumocitos tipo 1 más las membranas basales fusionadas del neumocito y del endotelio capilar. Eso es lo que forma la barrera por donde van a generarse el intercambio, el pasaje de sustancias. Entonces, piensen que por ahí alguna lesión, alguna alteración de la permeabilidad de los capilares, algún engrosamiento de esa membrana basal, algo que impida el correcto pasaje o lo dificulte, va a alterar ese pasaje de oxígeno y de dióxido de carbono, va a alterar el mecanismo de respiración. ¿Eh? El mecanismo de respiración se llama a este intercambio gaseoso, que es un proceso continuo. Lo que es un proceso alternado es el de ventilación, el de tomar aire y largar el aire, el de inspirar y expirar. Ese es un proceso alternado. Pero el proceso de respiración, de intercambio gaseoso, se da en forma continua. Por más que nosotros no estemos respirando, hagamos una apnea, el proceso de respiración se sigue realizando, es continuo. Para que no les caiga una pregunta capciosa por ahí acerca de la respiración o la ventilación. Es un poco ahí la diferencia que hay con esos procesos. ¿Puede repetir eso entonces, profe, por favor? Repetimos. El proceso de respiración es un proceso continuo. Se da todo el tiempo, parejo, al mismo ritmo, que es el proceso de intercambio gaseoso a través de esta barrera alvéolo capilar. El proceso de ventilación es alterno, que es el proceso de inhalar y exhalar, que ese si queremos podemos darle más ritmo, menos ritmo, hacer una apnea, manejarlo nosotros. El proceso respiratorio, por más que hagamos una apnea o por más que estemos hiperventilando, se da siempre al mismo ritmo, porque es ese pasaje de oxígeno y dióxido de carbono por difusión simple, por diferencia de concentraciones, igual que habíamos hablado, ese proceso de difusión simple, que se acuerdan que era como se nutría el cartílago. Bueno, acá el pasaje a través de esta barrera también se da por diferencias o gradientes de concentración de un lado al otro de la membrana. Por eso, profe, digo, mantenemos la apnea
por ejemplo, o sea, se sigue produciendo dióxido de carbono, se acumula y no hay ahí entrada de oxígeno, pero se sigue dando ese proceso El de proceso intercambio. todavía de intercambio se va a dar mientras exista, ¿no? Obviamente, va a llegar Exacto, un mientras momento que si sigue. la apnea es muy larga, bueno, No, vamos a tener que pero tomar aire en algún momento, interrumpe. pero sí, Exacto, pero el proceso perfecto. se da en forma continua. Gracias. Bien, bueno, hasta ahí llegamos con este pequeño repaso de fisiología normal y algo de tejido de aparato respiratorio. Bueno, nos vamos a meter ahora a hablar un poco de patología o fisiopatologías respiratorias que tenemos. Bueno, como primera clasificación, esta que tenemos acá, o cómo podemos ir dividiendo en subgrupos la cantidad de patologías o alteraciones respiratorias que podemos tener. ¿Eh? Patologías obstructivas por alguna obstrucción en el aparato, en la tráquea, en los bronquios, en los bronquiolos, en el alvéolo, algún mecanismo de obstrucción de la vía aérea. Ahí vamos a tener un grupo de patologías. Patologías restrictivas, patologías que van a restringir o impedir la normal expansión, movimiento de los pulmones para tomar aire, exhalar y realizar un mejor intercambio gaseoso. ¿Mm? Patologías restrictivas, ahí vamos a tener otro gran grupo. Patologías infecciosas por virus o bacterias que generen algún proceso inflamatorio. Alteraciones vasculares, como vimos recién ahí, de los pequeños capilares que llegan a los pulmones y donde se tiene que realizar el intercambio gaseoso. Neoplásicas, tumores, cáncer, ¿m? O patologías ambientales, donde podemos encontrar ahí ciertas alteraciones del medio ambiente o partículas extrañas, intoxicaciones, humo y demás circunstancias que puedan alterar el aire que nosotros estamos inhalando o que necesitamos para el intercambio gaseoso. Así que miren la cantidad ya de subgrupos que tenemos y dentro de cada uno podemos abrir unas cuantas patologías más también. No vamos a ver todas, no vamos a irnos tan extensamente, pero bueno, por lo menos para ir nombrando las más comunes, las que se van a empezar a encontrar de entrada cuando empiecen con prácticas. Bien, comenzamos por patologías infecciosas de bronquios y bronquiolos. Virus más comunes que vamos a encontrar en el aparato respiratorio, que seguramente los han escuchado, los conozcan, el adenovirus y el virus sincitial respiratorio. Los virus más comunes que van a provocar, como dice ahí abajo, bronquitis, bronquiolitis, de acuerdo qué parte del árbol bronquial sea la afectada, nos va a dar eso, una neumonitis también, si afecta a los alvéolos, alguno de estos virus. Bueno, lo más común en los bronquios o en los bronquiolos, pero también existe la neumonitis viral en los alvéolos. Patologías bacterianas, la principal, la neumonía, virus neumococo, la bacteria, perdón, neumococo o el estreptococo, los más comunes. Esperen que sigue entrando gente, entran y salen, me parece. Ahí estamos. Profe, ¿puede por favor repetir entonces cuáles serían las patologías, perdón, patógenos virales y los bacteriales? Bacteriales neumococo, eso lo tengo perfecto, pero virales, Neumococo o estreptococo son las bacterias principales que van a generar neumonía. Y los
Virus, como dice ahí en la placa, el adenovirus es el más común de todos, el virus sincitial respiratorio, que es el principal causante de las bronquiolitis en los niños pequeños. Ahora vamos a explicar un poco más cada uno. Bien, bronquiolitis. Imagínense que un proceso infeccioso, bueno, como marca acá, una infección viral, un virus provoca un daño en el epitelio, en este caso de los bronquios o de los bronquiolos, va a generar una respuesta inflamatoria. ¿Qué pasa cuando hay respuesta inflamatoria? Llegadas de células de defensa, neutrófilos, eosinófilos, macrófagos, toda la respuesta inflamatoria de reparación, engrosamiento de las paredes del bronquio, puede o no terminar en una fibrosis y en una obstrucción mayor, eh, producto de inflamación en la vía respiratoria. Ahora vamos a explicar un poco más en detalle eso. Bueno, bronquiolitis.